salieron un montón de datos: actividad económica, desempleo. ¿Realmente es tan grave la situación? ¿El desempleo está subiendo mucho o todavía es relativamente bajo? ¿La economía está cayendo de manera brutal o realmente no es para tanto? ¿Se ve algún tipo de recuperación? ¿Hay esperanza o todavía no llegamos al piso de la crisis? Bueno, quédate que en este video te cuento todo. Bueno, vamos a empezar por la actividad económica y vamos a dejar el tema del desempleo para el final. Estos son datos del primer trimestre, o sea, esto quiere decir que solamente tienen en cuenta enero, febrero y marzo. Bueno, vamos a empezar por el número que muy probablemente escucharon más, y es que el PBI cayó un 5,1%. Ahora, ¿qué tiene de tramposo este número? Bueno, que la caída es interanual. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cayó un 5,1% desde el primer trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2024. O sea, no es que cayó un 5% en 3 meses, cayó un 5% en un año. Y ahora vamos a ver qué tanto le corresponde a este gobierno y tanto le corresponde al gobierno anterior. Y para que tomemos magnitud de que este número básicamente es un bochorno, pero no es tan zarpado, en la crisis de 2022, en el primer semestre del ajuste, la caída interanual fue de 16%. O sea, fue más de 3 veces esta caída, para que nos demos una idea. Aunque está bien que esa caída es semestral, esta es trimestral. O sea, para cuando se llevaba esa caída del PBI ya habían 6 meses de ajuste. En cambio, en este dato solamente están computados 3 meses de ajuste. Después tenemos la variación desestacionalizada, que básicamente hace referencia a cuánto cayó la economía en estos 3 meses. O sea, no hay nada de interanual acá, es simplemente cuánto cayó desde enero hasta marzo. Y vemos que cayó un 2,6%. Este número ya sí que es bastante más representativo y básicamente es un desastre también. Pero ahora vamos a ver un grafiquito para tomar conciencia de cuánto es 2,6, si es muchísimo, si es poco, porque nos los compara con los últimos 20 años ese gráfico, si no me equivoco. Después tenemos el consumo, que básicamente todos los periodistas rompen las pelotas con el consumo, pero el consumo es simplemente una consecuencia de que cae la inversión y cae la producción. O sea, el consumo no determina realmente si nos levantamos de la crisis o no. En todo caso, el consumo es una consecuencia. Básicamente el consumo privado interanual cayó 6,7% y el público 5%, o sea, cae más el sector privado que el sector público. Pero si vemos la variación desestacionalizada abajo, tenemos que cayó menos 2,6 en los primeros 3 meses el privado y menos 0,8 el público. O sea, el sector privado cae a un ritmo casi 3 veces mayor que el sector público. Y esto básicamente tiene todo el sentido del mundo, porque cuando hay una crisis, el sector privado lo que hace es se ajusta, o sea, deja de gastar. En cambio, el sector público sigue gastando porque es el sector público y no le importa gastar mal o gastar de más, porque de todos modos cobra impuestos y después la plata entra igual. O sea, el sector público no depende de tener un buen desempeño y de vender bien y de que te vaya bien en tu actividad económica para gastar. El sector público gasta igual. Después tenemos uno de los que yo creo que son los datos más importantes, que es la formación bruta de capital o inversión, que básicamente interanual cayó 23%, una salvajada, y en estos 3 meses cayó 12%. O sea, la gente está invirtiendo un 12% menos de dinero en el país. O sea, por ejemplo, se están comprando menos máquinas para producir. Y este es el dato que te determina el crecimiento económico. No tanto a corto plazo, o sea, uno a corto plazo puede crecer sin que haya crecimiento de la inversión, pero sí a largo plazo. O sea, si nosotros no queremos caer en una crisis de acá a 4, 6, 8 años, necesitamos que la inversión crezca de manera sostenida a lo largo de todos los años. De hecho, justamente es lo que venía sucediendo hasta que entramos en crisis. Y desde ahí que la inversión viene cayendo y nunca nos recuperamos. Ahora también lo vamos a ver en un gráfico. Después tenemos las exportaciones, que interanualmente crecieron 26% y en estos 3 meses crecieron 11%. Es un montonazo, pero recordemos que veníamos de la sequía. O sea, básicamente estábamos exportando muy poco porque el campo estaba completamente destruido. Ahora el campo se está recuperando, entonces crecen un montón las exportaciones. Y esto además también es por el tema del dólar oficial. Recordemos que en Argentina existe el dólar oficial y el dólar blue. Y por lo general el gobierno tiende a generar distorsiones que hacen que el dólar oficial valga mucho menos que el dólar blue. Bueno, cuanto esto más se acentúa, más caen las exportaciones y más crecen las importaciones. Y como el gobierno de Milei básicamente corrigió esto muy rápido en el primer trimestre, ahora ya está empeorando, pero en el primer trimestre se había mejorado mucho, crecieron mucho las exportaciones también. Y también cayeron las importaciones, interanualmente cayeron 20% y en estos 3 meses cayeron 12%. Luego acá tenemos unos datos de corto plazo que básicamente nos comparan el primer trimestre de 2024 con todos los trimestres de 2023. Y podemos ver cómo la situación, bueno, es un desastre, pero bueno, que ya venía bastante mal. En algunos meses Argentina crece, en algunos meses Argentina cae. En general el resultado neto de todo eso es una caída. Y bueno, ahora se está acentuando mucho más, pero porque estamos en el medio de un ajuste. O sea, esto suele pasar siempre. Lo mismo con el consumo, que viene cayendo cada vez a un ritmo más acelerado. Acá de hecho se está acelerando un poco más la caída. Y la inversión es un completo desastre. Recordemos que de esta variable depende el crecimiento sostenido a largo plazo del país. Y se viene derrumbando a pedazos, pero es verdad que la inversión es muy variable. O sea, puede caer mucho y de repente en unos años puede subir muchísimo también. Con lo cual, bueno, si las cosas se hacen bien, esto eventualmente va a subir, no hay problema. Aparte de que, como digo, no es necesaria para una recuperación de 1 o 2 años o 3. Es necesaria más que nada para un crecimiento a largo plazo. Luego acá tenemos algo bastante divertido y es que cómo evolucionó cada sector económicamente. O sea, qué sectores crecieron y qué sectores cayeron en la economía. Esto igual tomemos en cuenta que no son datos desestacionalizados, sino que son datos interanuales
interanuales. O sea, esto nos toman básicamente desde el primer trimestre de 2023 hasta hoy. La agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, o sea, básicamente el campo viene creciendo un 10%, mucho. Recordemos que veníamos de la sequía, o sea, el campo estaba destruido. Luego tenemos la pesca, que crece un 3,2%, la explotación de minas y canteras, que crece un 8%. O sea, básicamente todo lo que tiene que ver con recursos naturales viene creciendo muy fuerte. Es el sector más potente de Argentina, el más polenta de todos. Después tenemos la industria manufacturera, que es una de las más importantes porque tiene muchos empleados, que se viene cayendo a pedazos, menos 13%. Electricidad, gas y agua, un 2,2%. La construcción, que suele ser muy volátil, o sea, cuando la economía cae, la construcción cae muchísimo más, y cuando la economía crece, la construcción crece muchísimo más. También tiene muchos empleados la construcción y cayó casi un 20%, un montonazo. Luego tenemos el comercio mayorista, minorista y reparaciones, o sea, esto básicamente no sé, supermercados, que cayó un 8,7%. Este rubro también tiene muchos empleados. Luego tenemos hoteles y restaurantes, que cayó solamente un 1,7%, la verdad que es una situación bastante buena. Transporte y comunicaciones, solamente un 1%. Intermediación financiera, un 13% cayó, es mucho. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que cayó un 1,6%. Administración pública, defensa, bla bla bla, 0,8% creció. Enseñanza creció un 1,6%. Servicios sociales y de salud creció un 1,3%. Otras actividades comunitarias, sociales y personales, que no sé qué carajo es. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y no sé qué, cayó un 2%. Hogares privados con servicio doméstico cayó un 2%. Impuestos netos de subsidio cayó un 7%. Y bueno, vemos que el PBI en total de manera interanual cayó un 5%. Este gráfico está buenísimo, es básicamente el PBI de Argentina. Podemos ver como claramente, más o menos desde 2011, que Argentina es un desastre y casi que no crece más. Sabemos que la curva crecía hasta 2011 y a partir de 2011 en adelante está casi que estancada. O sea, el PBI se mantiene más o menos igual, pero cada vez somos más personas. O sea que en realidad la misma riqueza se divide entre más personas, por lo que cada persona es menos rica. O sea que en realidad la economía está cayendo. Vemos como en 2020 se destruyó y se cayó todo en pedazos, y ahora estamos entrando en otra recesión que probablemente va a ser bastante profunda, no sé si tanto como la de 2020, pero va a llegar bastante abajo. Luego tenemos esto, que es justamente la inversión. Acá está el dato importante. Podemos ver cómo con la inversión sucede algo parecido al PBI, y es que justamente están relacionados. La inversión es lo que provoca un poco más, un poco menos el crecimiento del PBI, y vemos que es más volátil, como que la línea del PBI no tenía tantas variaciones, y básicamente la inversión también viene más o menos estancada desde 2011, aunque como la población crece, en realidad es menos inversión por persona, así que el crecimiento económico es menor. Vemos que en las crisis cae muy fuerte, en la crisis del 2008 cayó muy fuerte, en la crisis del 2020 cayó muy fuerte, y ahora está cayendo muy fuerte también. Pero vemos que también suele recuperarse rápido, con lo que esperemos que esto suceda. Y luego tenemos el consumo, que es básicamente muy similar. El consumo está estancado un poquito después, más o menos desde 2013, 2014, y también a veces crece, a veces baja. Lo que tiene es que el consumo está muy estimulado, o sea, está más alto de lo que normalmente estaría, está muy crecido artificialmente por un montón de políticas que toma el Estado, como por ejemplo por regulación de precios, con lo que es esperable que esto caiga, y sobre todo en el medio de una crisis. Y bueno, después está la lista de básicamente de todos los datos de todos los sectores, que es muy larga y no hace falta que las veamos, no es necesario. Acá está lo que yo le decía de las importaciones y de las exportaciones. En violeta tenemos las importaciones, en amarillo tenemos las exportaciones, y en azul tenemos la suma entre las dos. O sea, si hay más exportaciones que importaciones, la barrita va para arriba y viceversa. Podemos ver como en los últimos años tiene saltos muy discretos. Podemos ver como desde septiembre de 2021 hasta julio de 2022 hace como una B corta, luego en julio de 2022 a mayo de 2023 caen brutalmente, después vuelven a subir. O sea, es muy volátil esto, y suele depender mucho de la situación con el dólar, el tema del dólar oficial y las distorsiones que el gobierno provoca. Y después, si vamos a los temas laborales, y acá está básicamente el dato más importante, que es el desempleo. Podemos ver la línea naranja que está arriba de todo. En el primer trimestre de 2023 el desempleo era 6,9%, después bajó hasta un 5,7% en el cuarto trimestre, y ahora está en un 7,7%. Sigue siendo un desempleo relativamente bajo para lo que son las crisis argentinas. Recordemos que en la crisis del 2001 el desempleo estaba en 25%, pero bueno, está subiendo y es preocupante. Está dividido básicamente por composición familiar. Si miramos el numerito de más abajo, tenemos el jefe o jefa del hogar, que normalmente suele ser quien cobra más. Podemos ver cómo pasó de 1,3% a 2,5%. Bueno, en esa gente se duplicó el desempleo, con lo cual es mucho más grave que si se duplicase, por ejemplo, el desempleo juvenil, porque en general la gente joven igual no cobra mucho dinero, con lo cual no aporta demasiado para la casa, entonces tiene menos impacto ese desempleo. Después tenemos el desempleo de los cónyuges, que es básicamente del esposo o de la esposa del jefe o jefa del hogar, que acá el desempleo está prácticamente igual. Después tenemos los hijos, que es el desempleo joven, que también creció un poco de 2,9 a 3,5, pero en el primer trimestre estaba en 3,3, ahora está en 3,5, o sea, no hay un cambio tan radical. Con lo que el componente más importante que hace que aumente el desempleo es el desempleo en jefe o jefa del hogar, con lo cual tiene mucho impacto. Luego tenemos acá el desempleo según qué tanto tiempo la gente está buscando trabajo. Por ejemplo, tenemos que la gente que está buscando trabajo hace menos de un mes pasó de un 0,8% a un 1,1%, lo cual es un aumento significativo. Y en general todos aumentaron simplemente un poquito. El aumento
dato más grande de todos es de la gente que está buscando trabajo de 1 a 3 meses, que pasó de 1,5 a 2,3. O sea, lo cual quiere decir que despidieron o la gente está buscando trabajo desde principio de año. Lo cual imagino que normalmente suele ser así. O sea, es normal que el dato de desempleo te dé más alto en el primer trimestre, pero bueno, igual está bastante alto. Y hasta acá los datos. La verdad que pocas conclusiones se pueden sacar porque básicamente los datos son hasta marzo. Y básicamente todo el mundo sabía que todos los datos iban a estar en rojo hasta marzo. Los datos del segundo trimestre van a ser más interesantes para ver si ya se ve una recuperación o si la caída es aún más acentuada, y los más interesantes de todos van a ser el tercer trimestre, que es donde se estima que se supone que va a empezar a aparecer la recuperación, o sea que los datos de empleo deberían estar subiendo, la actividad económica debería estar subiendo más o menos, por lo menos un poco, pero bueno, como caracterización general tenemos una caída económica fuerte, pero que no es tan fuerte como podría ser. O sea, está bien, lo estoy comparando con un ajuste que fue completamente brutal, el 2002, no tanto por la magnitud del ajuste, porque el ajuste que estamos viendo hoy es incluso más grande que el de 2002, pero por las formas del ajuste, o sea, estuvo hecho de manera completamente violenta, con mucho quilombo en la calle y qué sé yo. Y después los datos de desempleo, la verdad que crecieron, pero están relativamente bajos, o sea, para el desastre que tenemos en Argentina, un 7,7 de desempleo es muy bajo, pero es verdad que hay mucho plan social y mucho empleo público. O sea, que los planes sociales y el empleo público hacen que mucha gente que normalmente estaría desempleada no lo esté, con lo cual los números de desempleo están recontra tapados. O sea, tal vez el número de desempleo real debería ser, no sé, un 20% o incluso más, pero por la estructura que tiene hoy el empleo en Argentina, la verdad es que el desempleo real simplemente no lo conocemos. Así que hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Te comento que este viernes vamos a estar en directo a las 10 de la mañana, básicamente haciendo un resumen de toda la semana, y mi idea es repetirlo todos los viernes. Así que bueno, te espero ahí, espero que te sumes. Y además quería contarte que voy a estar haciendo videos en Ecodeductiva, que es otro canal de YouTube, es un proyecto de Juan, que tal vez lo conocen, yo veía videos de él hace bastante tiempo, así que si quieren verme incluso más seguido, porque yo en mi canal voy a subir los videos de siempre, pero a este canal voy a subir incluso más videos, pueden suscribirse al canal de Ecodeductiva, les dejo los links en la descripción. Y bueno, entonces los espero allá y también en el directo del viernes. Y por último, ultimísimo de los últimos, como siempre les mando saludos. Ay, qué pelotudo.